Muchachos, las funciones son elementos que me permiten condensar fragmentos de código de manera sencilla para utilizarlo de manera más eficiente dentro de los programas. De hecho, las funciones funcionan como una especie de plantillas que me permiten plantear el esquema de las operaciones y luego utilizar mis propias variables para que se hagan esas operaciones. Recordemos que cuando tenemos una función, nosotros tenemos un algoritmo, tenemos tres elementos: entrada, proceso y salida. Yo, por ejemplo, una función me condensa la funcionalidad de un programa. Entonces lo que yo hago es plantear una función algorítmica, o sea, un algoritmo que tenga estos tres elementos: entrada y proceso y salida. ¿Cómo lo hago? Le declaro primero el tipo de dato de la salida del programa, qué tipo de dato va a tener la salida del programa. Le pongo un identificador que cumple con las mismas condiciones de una variable, no puede empezar por un número, menos de 256 caracteres, bueno, eso ya ustedes lo saben. Entre paréntesis coloco las entradas, que ya vamos a ver, separadas por comas, y dentro de corchetes coloco la operación. Al final siempre tengo que colocar un return que debe ser de este mismo tipo de datos y debo colocar aquí la variable que corresponde a esa salida. Para ver en un ejemplo más práctico, muchachos, yo por ejemplo tengo un programa que me calcula el área y el perímetro. Entonces yo digo, área, por ejemplo, supongamos que ya yo recibí esos dos valores, debo crear mi case 1, hacer la operación, imprimirla y hacer el break. Si yo lo quiero hacer con funciones, lo que yo hago es, miren, acá está el main, antes del main y después del using namespace, empiezo a declarar las consabidas funciones. Entonces lo que dijimos, si yo quiero una función que me calcule el área de un rectángulo, debería ser de tipo double. Le puedo poner el nombre que yo quiera, por ejemplo, área rect, y recibo dos tipos de datos, por ejemplo, base y altura. Y lo que yo hago es plantear una operación con esas funciones, con esos tipos de datos que entraron. Por ejemplo, creo una variable que se llama área, que es la que va a salir, y digo que es igual a la base que ingresó por la altura, y al final retorno el valor del área. ¿Listo? Acá hice algo equivalente con el perímetro. Listo, recibí lado 1, lado 2, hago la operación de perímetro con la suma y retorno perímetro. Para llamarlo dentro del main, lo que hago es simplemente colocar el nombre de la función y pasarle como parámetros las variables con las que yo quiero que se haga el cálculo. No tienen que llamarse igual a estas. Son las dos variables con las que yo quiero que se haga el cálculo y con esto hago directamente la operación. Pero yo sé que a veces escribiendo no lo entendemos tan claro. Veámoslo en nuestro código, muchachos. Entonces, en nuestro código lo que nosotros tenemos inicialmente sin funciones. Voy a abrir un nuevo compilador. Sin funciones tenemos algo similar a esto. Toda buena cápsula siempre tiene errores de internet, muchachos. Listo. Ajá, y no me la guardó. Listo, no pasa nada. Hagámoslo de nuevo. Entonces, si yo lo quiero hacer sin funciones, lo que yo hago es tomar esta parte sin funciones de acá y hago mi respectiva operación. Por ejemplo, tengo mis dos números y entonces simplemente acá digo, por ejemplo, tengo que declarar una variable aquí donde voy a guardar el área, otra donde voy a guardar el perímetro, y tengo que decir, por ejemplo, área es igual a por b, que son las dos variables que yo voy a calcular. Si se dan cuenta, al tenerlo en variables, pues yo las puedo recibir por parte del usuario, puedo hacer diferentes operaciones allí. Y lo mismo hago con el perímetro, y pues tengo que imprimir, por ejemplo, en este caso, el área. Para el perímetro hago la misma operación, digamos aquí le voy a decir 2 por A más 2 por B. Listo. Y ahí tengo mi operación, ¿listo? Entonces al hacer la operación, pues vamos a ver que nos da, estoy utilizando 7 y 5, entonces el área me va a dar 35 con la opción 1.
y el perímetro me va a dar 24. ¿Listo? ¿Cómo hago para convertir esto en funciones y que funcione de mejor manera? Entonces lo que hago es antes del main, en el espacio antes del main y después del using namespace, declaro la función que yo voy a hacer. En este caso voy a hacer una función que calcule el área rectángulo. Yo le pongo el nombre que quiera, le puse poner área rectángulo. Si suponemos que esa función es de tipo entero, aunque debería ser double, pues le coloco int área rectángulo que va a recibir un int base y un int altura. ¿Listo? Esto es lo que yo estoy diciendo, aunque en realidad esto debería ser double, porque los números que yo recibo pueden ser decimales, claramente. La salida, voy a declarar una variable, es una buena práctica declarar una variable donde voy a tener la salida. Esta variable me ayuda a controlar el tipo de dato de la salida. Y ya tengo la salida de la función, hago la operación con estos valores de acá y tengo la salida de la función, que es el valor que yo retorno. Le digo, retórneme esta operación. Hago lo propio con el perímetro, los voy a reemplazar por double rápidamente. Acá para que sea más diciente no le voy a poner base y altura, acá le quise poner lado 1, lado 2. ¿Listo? Y acá tengo la salida. Y por ejemplo, acá tengo una que se va a llamar suma área perímetro que me va a permitir sumar las dos, en las cuales voy a hacer las dos operaciones en una sola. ¿Listo? Voy a sumar la base y la altura recibiendo esos dos números. Y ya luego, para utilizarlo dentro del main, lo que hago es simplemente llamar a la función y pasarle como parámetro las variables con las que yo quiero que haga la operación. Si es una variable que me ingresó el usuario, si es algo que yo puedo hacer, y así cada vez que necesite calcular el área del rectángulo, pues puedo llamar la función de manera reiterativa y de manera eficiente. ¿Listo, muchachos? Pues para llamarla pongo el nombre de la función y entre paréntesis las variables. Si yo no la imprimo, por ejemplo, la debería poder guardar dentro de una variable. Pongámosle aquí double 5.5, 7.3, 7.4, que también sea double. Y yo voy a guardar en una variable que sea temporal, por ejemplo. Miren que ya ahorita nosotros vimos cómo funcionaba con el cout. Acá voy a hacer el ejemplo con temporal. Le digo temporal es igual al resultado de la salida de la función y le doy cout temporal. ¿Listo? En este caso sí la voy a imprimir directamente para que nos queden los dos ejemplos. Ya al ejecutarlo, entonces en el primero me da pues la multiplicación de 7.5 por 5.5 por 7.4 que me da 40,7. En la segunda me da 25,8 y en la tercera me hace la suma de las dos. Pues ya con esto les voy a dejar aquí para que puedan copiar el código fácilmente. Este sería el código sin funciones y este sería el mismo código pero con las funciones. Esta es la sección de las funciones y esta es la sección donde se llaman las funciones. Ahorita se ve más complejo, pero en realidad a largo plazo y para hacer grandes programas, esta es la forma más eficiente de hacerlo.